Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Berno Llanet y te doy la bienvenida a mi canal y la bienvenida a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre fotografía comercial, cómo podemos conseguir este tipo de cliente y cómo podemos organizar este tipo de sesión. Vamos a empezar. Cuando hablamos de la fotografía comercial estamos hablando de un estilo de fotografía que sirva para que un producto se pueda vender a través de la página web, redes sociales, etc. Cada vez se está solicitando más este tipo de trabajo a los fotógrafos porque todo el mundo quiere subirse al carro de la venta online, ya sea a través de sus redes sociales o ya sea a través de páginas web. Bien, nosotros como fotógrafos lo que tenemos que hacer es hacer que el producto de nuestro cliente tenga la calidad, la fuerza, la profesionalidad suficiente para que sea atractivo cuando nosotros estamos, por ejemplo, con el móvil o con el ordenador mirando distintos productos. Lo que tenemos que hacer, por lo tanto, es conseguir un cliente y después organizar una buena sesión de fotos. Te voy a dar una serie de pasos que te van a servir para que puedas conseguir el cliente y organizar bien tu trabajo y tu sesión para que todo el mundo quede satisfecho y se haya hecho un trabajo profesional. El primer paso sería conseguir nuestro cliente, pero antes de esto vamos a dar por hecho que ya tenemos un portfolio sólido y sobre todo un portfolio que sea adecuado al estilo de fotografía que estamos ofreciendo. Con esto lo que quiero decirte es que no puedes ofrecer fotografía, por ejemplo, de venta de productos de cosméticos si tu portfolio es solo de bodas. ¿Por qué? Porque aunque tú sepas hacer ese estilo de fotografía de producto cosmético, solamente estás mostrando bodas en tus perfiles de redes sociales, y la gente, el cliente, no se va a fiar tanto. Por lo tanto, tenemos que tener un portfolio adecuado al producto que estamos utilizando. Si lo tuyo es hacer varios estilos de fotografía, es algo que incluso yo aconsejo, tienes que tener un portfolio variado pero bien organizado. Bien, dando por hecho que tenemos este portfolio, lo primero que tenemos que hacer es conseguir nuestro cliente. Hacemos una venta a través de nuestro propio producto, de nuestra propia marca, buscamos a nuestro cliente y ya lo tenemos conseguido. Sobre esto te hablaré con más detalle en otro vídeo. Tenemos este cliente conseguido y lo que tenemos que hacer para empezar es pasarle un presupuesto. Para pasar este presupuesto lo que tenemos que hablar con nuestro posible cliente, porque todavía no lo es hasta que no nos acepta este presupuesto, tenemos que saber qué tipo de sesión de fotos necesita. Para eso tenemos que ver qué producto tiene en el que nosotros veremos la complejidad de este producto, las necesidades de material, el espacio que necesitamos, la iluminación, es decir, todo esto. Bien, cuando hemos hablado todo esto con nuestro cliente y tenemos claro qué es lo que quiere, le vamos a pasar este presupuesto adecuado a todo esto que se ha hablado y que se tiene que acordar. Una vez pasamos el presupuesto, vamos a dar por hecho que ya nos lo ha aceptado. Para tema de precios y demás, eso va a ir variando en función del tipo de trabajo que sea, las horas y demás. En este vídeo no vamos a hablar de precios, sino que vamos a hablar de esta organización. Por lo tanto, ya tenemos nuestro cliente conseguido con nuestro presupuesto aceptado. Por lo tanto, ahora tendríamos que ir al segundo paso. Lo siguiente sería cuadrar una fecha para realizar el trabajo. Para cuadrar una fecha, lo que tenemos que hacer es ver la agenda de nuestro cliente, que nos diga los días que tiene disponibles, por ejemplo, a lo largo de una semana, y nosotros ver en nuestra agenda qué días tenemos disponibles. Tenemos que cuadrar la fecha entre los dos. Evidentemente daremos un poquito de prioridad a nuestro cliente, pero si tenemos otros trabajos ya contratados, ahí tendremos que ser sinceros y decir, pues este día puedo o este día no puedo. Una vez tenemos la fecha cuadrada, mi consejo es que del presupuesto que le has pasado a tu cliente, le pidas la mitad del importe por adelantado o al menos una señal. ¿Para qué? Para dejar ese día reservado para él. Esto nos va a servir para que si nos entra cualquier otro trabajo de otro lado, no lo cojamos porque ya tenemos la reserva de nuestro cliente hecha. Le va a dar seguridad y además va a hacer que no se vaya a echar atrás en el último momento. Por lo tanto, mi consejo es que siempre pidas una señal por adelantado, mitad del importe del presupuesto total o una pequeña señal, que tampoco sea tan pequeña, pero un 20-30% creo que podría estar bien. Entonces ese día ya quedará cerrado para ese cliente. El cuarto paso sería ver el equipo que vamos a necesitar. El equipo en cuanto a qué cámara vamos a necesitar, qué objetivos, si vamos a necesitar iluminación o no, si el local donde vamos a hacer la foto o el exterior tiene una buena condición de luz. Tenemos que ver el equipo técnico que necesitaremos en función de también el espacio donde vayamos a trabajar o de los materiales, incluso el producto que vayamos a fotografiar. No es lo mismo hacer fotos a objetos que sean reflectantes a hacer fotografías, por ejemplo, de gastronomía en la que hay una gran variedad de colores, necesitaremos materiales distintos.
tenemos que tener muy claro qué equipo técnico vamos a necesitar. Y mi consejo es que esto te lo apuntes siempre en un papel, en un blog, en el móvil, en una agenda. ¿Por qué? Porque todo este equipo, por poco que sea, se te puede olvidar si solamente lo llevas en la memoria. Llegas al día de la sesión de fotos y a lo mejor no te has cogido el flash de mano que necesitabas o no has cogido la lente que ibas a necesitar, por ejemplo, para una segunda parte de la sesión y ya se te empieza a complicar mucho el trabajo. Por lo tanto, hay que ser bien organizados y tenemos que apuntarlo en un papel todas las cosas que vayamos a necesitar. Yo siempre me lo apunto o en una libreta que llevo en mi mochila o si no, me lo apunto en el móvil. Un bloc de notas, cualquier aplicación o el propio bloc de notas que tienen todos los móviles te va a servir para que luego puedas hacer un repaso unos días antes o incluso el día anterior de la sesión y no se te olvide nada. Con este equipo que ya tengas preparado, otro consejo que te doy es que lo dejes listo el día anterior de la sesión de fotos, no que el mismo día, media hora antes, empieces a coger y a preparar todo. Déjalo todo bien organizado, bien apuntado, bien organizado, para que cuando llegue el día en concreto de la sesión de fotos ya lo tengas todo listo y no tengas que preocuparte de nada más que de llegar a la localización donde vayas a hacer este trabajo. El quinto paso sería organizar la sesión de fotos y también tenemos que informar de esto a nuestro cliente. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues que tenemos que organizar cómo vamos a hacer la sesión de fotos en función del tipo de trabajo que vayamos a hacer. Me explico. Si por ejemplo vamos a hacer fotografía en una clínica veterinaria o en una clínica dental o en un gimnasio, da igual donde sea, tenemos que organizar cómo vamos a hacer esa sesión de fotos. ¿Qué nos ha pedido el cliente? Pues por ejemplo quiere fotografías del espacio de trabajo y luego quiere fotografías de retrato de los empleados y luego fotografías en las que se les vea en un ambiente de trabajo. Bien, nosotros como fotógrafos tenemos que organizar bien todo eso. Primero organizarlo para nosotros y después informar a nuestro cliente. Nosotros tendremos que organizar la sesión, mi consejo es por bloques o por ciclos en las que, por ejemplo, depende del nivel de complejidad o del material que tengas que utilizar, vayas como de menos a más. Lo primero sería hacer la sesión de fotos de los espacios en los que con la cámara y el trípode ya nos puede servir. Lo siguiente sería hacer la sesión de fotos de los retratos en los que a lo mejor ya necesitamos iluminación, un par de flashes para poder hacer unos retratos que queden bien iluminados y después hacer las fotografías del entorno como si estuvieran trabajando. Por lo tanto, tenemos que organizar todo esto. Habrá 3 bloques y en esos 3 bloques, dentro del espacio que nosotros tenemos, que ya hayamos visto que nuestro cliente nos haya dicho que tiene, podremos ir organizándolo. De esto vamos a informar a nuestro cliente, ya sea vía mail, siempre si queda por escrito mucho mejor, o por teléfono, para que cuando lleguemos al día de la sesión no estemos improvisando, porque eso no da una sensación muy profesional. Tenemos que hacerlo como nosotros lo hemos organizado y dirigir al personal que tengamos en ese momento para fotografiar. La gente, cuando llegamos como fotógrafos, está esperando a que les organicemos. La mayoría de las personas no saben posar o se ponen nerviosos delante de la cámara, no saben muy bien qué hacer y siempre te van a estar preguntando ¿qué hago? ¿Cómo me pongo? ¿Sonrío o no sonrío? Ahí es donde tienes que estar muy pendiente. Eres el fotógrafo y estás organizando toda esta sesión. Pero para poder organizar a tu cliente tienes primero que haberte organizado tú mismo. Por lo tanto, trabajaremos en estos 3 bloques y cuando estemos en ese entorno, por ejemplo, en el de las fotografías del espacio de trabajo, como si estuvieran haciendo su actividad laboral normal, podremos dentro de esa localización o dentro de ese espacio, podremos ir diciendo, vale, pues ahora nos vamos a poner como si estuviéramos escribiendo en el ordenador o ahora como si estuviéramos reunidos. Tú todo esto ya lo vas a tener bien organizado y no en la cabeza, sino también apuntado en tu libreta y luego vas a poder trabajar sin que dejes demasiado lugar a la improvisación. Que la improvisación va a estar y siempre van a salir fotos que sean naturales o fotos que no has preparado, pero este trabajo bien organizado y el cliente bien informado dan una sensación de profesionalidad que es, creo que muy necesaria. El sexto paso sería el propio día de las fotos. Una vez tenemos ya todos estos pasos anteriores bien organizados, llega el día de la sesión de fotos. En primer lugar, tienes que ser puntual. La puntualidad es importantísima. Da muy mala sensación que llegues 15-20 minutos tarde. Se puede complicar el aparcamiento, se puede complicar que hay demasiado tráfico, pero si salimos con el tiempo suficiente y no con el tiempo justo, sino siempre un poquito más, un poquito de tiempo extra, quiero decir, si salimos con ese margen por si acaso hay tráfico o no encontramos aparcamiento, siempre mucho mejor. Intenta llegar a la localización, al local, donde sea, antes que tu cliente, o por lo menos al mismo tiempo. Si te permite llegar antes para que tú puedas ir montando equipo, oye, pues mucho mejor.
pero tienes que intentar como mínimo llegar 5-10 minutos antes para que des esa sensación de esta persona es puntual y a partir de ahí ya empezamos a hacer el trabajo incluso en hora. Esto te sirve no solo para dar la sensación de que eres un profesional de la fotografía, sino porque si tú después de esta sesión de fotos, de este trabajo, tienes otro más, no vas a llegar tarde a tu siguiente trabajo. Si se te están solapando varios trabajos en el mismo día, no te pongas un trabajo al lado del otro con 10-15 minutos de margen. Siempre deja un mínimo de 30 minutos o calcula el tiempo que tardarías desde una localización hasta otra y añádele 10 o 15 minutos más para que no tengas estos imprevistos. La puntualidad, por lo tanto, es importante. Y el séptimo y último paso es la sesión de fotos terminada y la entrega de estas propias fotografías, incluyendo la edición. Cuando terminamos el trabajo, hemos revisado las imágenes, hemos estado horas trabajando con nuestro cliente, lo que tenemos que hacer es dar una fecha de entrega, un plazo de entrega. Tu cliente casi siempre te va a preguntar ¿cuándo tendrás estas fotos? Yo te aconsejo que no te adelantes y que no digas pues en 2 días la tengo. Si no lo vas a tener en 2 días, no lo digas. Es más, si crees que en 5 días tendrás listas las fotos, tú di un par de días más por si acaso se te complica cualquier cosa. No por tener contento al cliente o no por quedar bien con el cliente le digas algo que no vas a poder cumplir, porque esta entrega de fotos es también muy importante, tanto como todo lo demás. De hecho, si das un plazo de entrega y no lo cumples, da muy mala sensación y puede tirar por tierra todo el trabajo profesional que has estado haciendo detrás. Cuando tengas que hacer esta entrega de fotos, hazla con el plazo que tú has marcado. Como te digo, si en 7 días lo tienes, dale 10 días y seguro que lo vas a tener. Si luego lo tienes en 2 días y las entregas antes, mi consejo es que tampoco acostumbres al cliente a entregar mucho antes, porque el día que no lo hagas, se quejará. Por lo tanto, si en 7 días te he dicho que tengo las fotos y las tengo en 2, te la entrego al 5.º día. Esta entrega de fotos no la podemos hacer tal cual, sino que la tenemos que hacer con un orden y con una edición. Para poder saber qué fotos vamos a editar, normalmente se hacen unos JPG de baja calidad y con una marca de agua que se le mandan al cliente para que haga una selección de las fotos que quiere. Si esta selección ya estuviera hecha, ya se ha hecho en el momento o la tienes que hacer tú la propia selección, lo que haces es editar el número de fotos que hayas acordado y esto va a depender del trabajo. Si has hecho 80 imágenes y has acordado editar y entregar 60, pues esas 60 son las que se entregan. Si el cliente luego te pide alguna más, bueno, una o dos más se pueden editar, pero si te está pidiendo otro bloque de 10-15 fotos, yo te aconsejo que eso ya lo cobres. Un precio que sea razonable, 10-15 euros por edición extra estaría bastante bien. Tenemos que editar estas fotos de manera profesional, tenemos que trabajar los reencuadres, las composiciones, la iluminación que se nos haya quedado a lo mejor mal en algunas zonas, tenemos que corregir aberraciones cromáticas o distorsiones de lente, tenemos que hacer una buena edición. No termines de editar, exportes y entregues directamente. Mi consejo es que termines de editar, exportes las imágenes, las revises, estos JPG, los revises, antes de mandárselos al cliente. Incluso si estás terminando por la noche, que ya estamos, esto me ha ocurrido a mí, yo creo que también te puede pasar a ti, estás ya cansado, llevas mucho tiempo trabajando, mucho tiempo editando, no entregues las fotos esa misma noche, espérate al día siguiente que estarás más fresco, las revisas y entonces ya sí que podrás entregarlas. Pues esto sería todo, 7 puntos que son muy importantes para que tu trabajo sea lo más profesional posible. Espero que los utilices y también espero que te hayan sido de muchísima utilidad. Dale un like al vídeo si te ha gustado, coméntalo también si te ha gustado y en futuros vídeos hablaremos de más sesiones comerciales, de más organización e incluso de precios. Mientras tanto, espero que estés bien, sed buenos y nos vemos pronto. Chao, chao.